Amigos de La Voz Segurina, aquí su amigo Iván González, en una grata entrevista con el artista plástico Henry Ledgar Parró. Mucho gusto, Henry, bienvenido a esta reunión tan ¿Cómo esperada. estás, Iván? ¿Qué tal? Vamos a empezar conociendo un poco de tu historia, por favor. Yo nací en Lima y he vivido en Lima. Se puede decir el 98% de mi vida. He recorrido el Perú, claro. ¿Y tus estudios primarios, secundarios, dónde los realizaste? Bueno, en colegio particular bilingüe, el primario y el secundario he terminado en el Colegio Santa María. He estado, pongamos, en talleres como por el interés de la vocación artística, el taller de Cristina Gálvez, donde claro. Pongamos el taller de dibujo de la figura humana especialmente. Y por 10 años estuve frecuentando el taller de Cristina y con ella entablé una amistad muy profunda, muy especial. Eso fue el año 72. El año 73 entraba a la Universidad de Ingeniería. Entre mis inquietudes estaba estudiar arquitectura. Estudié arquitectura unos años, diseño, arquitectura, un poco urbanismo, un poco todo lo que es la profesión, ¿no? La profesión de la arquitectura. Bueno, me interesaba la antropología, me interesaba la arqueología, me interesaba el cine, me interesaba las artes en general. He tenido una fábrica de cerámica un tiempo. He trabajado también en restauración de obras antiguas, ¿no? Muchos años, ¿no? Soy bastante explorador de información y también explorador de mis propias intuiciones. Mi mamá también pintaba. Yo tenía me gustaba mucho ver las ilustraciones de los grandes artistas. He sido miope, he tenido problemas de la vista, entonces de alguna manera se ha combinado eso con un poco mi carácter, un poco introvertido, un poco introspectivo, ¿no? Se puede decir que lo fisiológico y lo psicológico han formado parte de una personalidad que busca estar en ese estado de laboratorio interior, ¿no? Y sí me he identificado con que no puedo no ser artista, ¿no? Me siento como artista y espero como artista y me expreso como artista, ¿no? Pero en ese idealismo hay un mundo de hallazgos, hay un mundo de descubrimientos, ¿no? De epifanías, ¿no? Es como un don prestado que uno tiene, un don que va a traer a este mundo imágenes, visiones, símbolos, y de una forma integral, o sea, emocional, intelectual, profesional. Podemos ver de que tú utilizas diversos elementos y pintas o trabajas sobre diversas superficies también, ¿no? Sí. ¿Cómo te consideras tú como artista? Bueno, en términos técnicos, esos diferentes alternativas que hay para expresarse se le llama soportes. Okay. Me identifico más con la idea del explorador, y yo me emociono mucho por los grados de conexión que se tiene en estas búsquedas, en estas exploraciones. Soy un artista más receptivo que impositivo, ¿no? Mi trabajo se parece un poco al artista primitivo, llamado primitivo, o al artista antiguo. Yo creo que el ser humano, de algo que se caracteriza, es que es homo symbolicus. Le llaman homo symbolicus, una de las características. No es que no sea también homo economicus, por decirlo, pero el homo symbolicus es muchísimo más antiguo, más ancestral y más inherente al ser humano, por la capacidad que tiene de procesar símbolos, ¿no? Dentro de su razonamiento, de su pensamiento, de conservarlos, y que esos símbolos no sean necesariamente la reproducción inmediata, sino sean reproducciones con varias asociaciones intermedias para el significado final que tiene. A mí sí me apasiona la idea de la calidad de los símbolos, ¿no? Los símbolos están en todo, en realidad, porque
no podríamos ni hacer matemáticas con los números si no tuviéramos capacidad simbólica. No podríamos usar los alfabetos y los idiomas porque las escrituras y todo utiliza símbolos. Claro, el simbolismo en buena parte demuestra la evolución del ser humano. A partir de eso también sigue creciendo la interpretación del símbolo, porque lo vemos en la pintura, lo vemos en la poesía, ¿no? En la literatura, que uno lee o relee o ve y vuelve a ver un cuadro y sigue, ¿no? Sigue transformando su significado. Bueno, eso es muy importante. Tú me hiciste una pregunta que no la llegué a responder del todo. ¿Cuáles eran los materiales que yo preferentemente utilizaba? Exacto. En realidad yo puedo utilizar dibujo, pasteles, óleos, acrílicos, acuarelas, colores, líneas, manchas, trapos, esponjas, ¿no? Puedo pintar he hecho, ¿no? Trabajo sobre piedras, trabajo sobre cerámicas, trabajo sobre materiales, siempre buscando la conexión, o sea, y sorprendiéndome de que determinados materiales me generen pongamos, una diferente velocidad de conexión, una diferente calidad de conexión. Por ejemplo, mucho tiempo he trabajado dibujos en servilletas, por decir. Y uno dice, ¿para qué dibujar en servilletas si la servilleta es un material, es un soporte tan frágil? Pero a mí lo que me interesa esencialmente es si es que la velocidad a la que ese soporte me está cogiendo mi momento expresivo se conecta con una visualización, y si se conecta y lo que ocurre a mí me da una velocidad adecuada, una calidad adecuada, me parece valioso. Claro. Me parece valioso más que como objeto final, pongamos material, como momento especial, ¿no? De encuentro. Entonces me puede pasar con una servilleta, una piedra o una cosa muy elemental. Me puede pasar con materiales más preparados para arte, como son lienzos, como son cartulinas especiales, como son tablas o materiales preparados especialmente para facilitar la expresión, para motivar la expresión, como me puede pasar también con los medios digitales, ¿no? Claro, porque lo que prima en el artista es su libertad para crear, ¿no es cierto? Así es. Si el soporte digital continúa un flujo, un proceso creativo, pues es un nuevo soporte. El arte moderno, después del impresionismo, va a tener otras transformaciones, no solamente como composiciones que vienen del arte clásico, sino como experiencias psicológicas del ser humano al momento de crear. Al darse eso que no se da en la realidad, puede parecer absurdo, pero puede darle una potencia al símbolo que no la da en la naturaleza misma. El artista, haciendo referencia a otros artistas predecesores, así como a la historia, y algunos que son contemporáneos, digamos, el artista oye, ¿no es cierto? Sí. Oye de afuera hacia adentro, pero también para crear el artista oye en su interior, sí. Va finalmente a través de un proceso a plasmarlo en un trabajo. Sí, yo creo que esa escucha es fundamental. Dibujar es escuchar, parece absurdo, pero no lo es. O sea, es sintonizar mejor, es sintonizar interiormente mejor, es estar en un estado contemplativo diferente, ¿no? A un estado solamente sensorial, y va siendo como una especie de revelación, ¿no? que se tiene al momento de contemplar. Entonces, también en el arte pasa eso. Yo he restaurado más de 35 años y a veces restaurando obras y comienzo a escucharlas, ¿no? Está guardada en su materialidad, pero cuando la contemplas se comienza a manifestar con un misterio, que en Las Meninas, ¿no? Es una pintura muy famosa, pero ahí se tiene un artista que, dominando todas las técnicas de su época para poder representar una realidad, se plantea un desafío, se plantea generar un ambiente consciente de que los personajes que están retratados
van a durar más que él, van a durar más que varias generaciones. Y las personas van a estar mirando esa pintura y la pintura va a estar mirando a las personas. Que hay un momento en que las personas pueden tener esa conmoción, conmoverse con la sensación no solo de que están llegando a ver la obra, sino que están pasando viendo una obra que han visto generación tras generación y la obra está hecha con esa conciencia. Claro, esa es justamente la trascendencia de la labor del artista dentro de la sociedad y como parte de la humanidad. Lo que apreciamos primero es su trabajo de primer impacto y luego el grado de sensibilidad y el grado de creatividad que ellos han plasmado en su obra. Hablando otra vez de Velázquez, en Las Meninas es lo que nosotros podemos experimentar. Contemplando una obra que tiene guardado un misterio y que si se pasa rápidamente parece una imagen más. Pero si uno se detiene y va contemplando, de pronto es mirado por la pintura. Pero tú me hacías una pregunta sobre lo significativo y la transformación de los significados, de los símbolos o de las obras. A lo largo de la historia se ha visto que las cosas tienen una significación y por diferentes razones van adquiriendo otra significación. Exacto. Por ejemplo, en la historia del arte hay autores que hay algunas de sus obras que se han vuelto íconos culturales, ¿no? Tenemos los girasoles de Van Gogh, tenemos las obras de Leonardo da Vinci, los íconos culturales que de pronto han ido teniendo nuevos significados, ¿no? Los significados han ido transformándose y siempre tienen esa capacidad de poder transformarse más, ¿no? Encenderse nuevamente en significación. Y los significados que han tenido hasta ese momento no es que carezcan de valor, pero se le agrega un nuevo significado, ¿no? También eso pasa con todo, ¿no? Con la literatura, con la poesía, pasa con la creación humana, ¿no? Y en el Perú, de pronto, descubrí en mi exploración y en mi trayectoria personal que la diversidad tenía mucha importancia. Entonces, ¿por qué no iba a haber diversidad en mis hallazgos, en mis exploraciones, ¿no? Si el país donde vivía, el territorio donde vivía, se había dado experiencias de tanta diversidad, tanto biológicamente, naturalmente, como culturalmente, ¿no? Se había dado tantos mestizajes a lo largo de la época precolombina y a lo largo de la época moderna, que ya es una globalización moderna, y mestizajes de todo tipo. Entonces, hay una diversidad. Entonces, me acepté como diverso, como que la diversidad está dando vueltas y hay que valorarlo, ¿no? Y valorándola, ahora se está hablando que el tesoro del Perú es la diversidad. Pero cuando Europa descubrió el Perú, el tesoro del Perú era el oro y la plata, ¿no? O sea, una cantidad de cosas que habían desarrollado las culturas antiguas ni la veían, ¿no? Recién se ha visto en el siglo XX, recién se ha comenzado a valorar eso. Y ahora que hay globalmente una percepción de la naturaleza, del planeta y todo, se valora la biodiversidad, la megadiversidad, y se encuentra que el Perú tiene características fascinantes, impresionantes de megadiversidad. Y eso es lo que se está valorando. Pues a mí me pasó íntimamente en mi proceso, ¿no? A darle espacio a la diversidad en ese proceso.